está con nosotros el doctor Héctor Zagal, como siempre, un gusto recibirte Hola, aquí. ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Pues feliz de venir a hablar, no de pasteles, sino de la guerra. De la guerra de los pasteles. Pero es cierto, Sí. cuando uno oye hablar de la guerra de los pasteles, uno se imagina estas luchas De Exacto. película, de ¿no? película, de En blanco y merengazos. negro. Y la verdad es que no, la guerra de los pasteles en México no tuvo nada de gracioso. Vayamos a un día, un 16 de abril de 1838, donde comienza la primera intervención francesa. Hay que hacernos cargo de que México, en esa bonita tradición que seguimos conservando desde el día de hoy, desde entonces nos dedicábamos a pelear entre nosotros y a pedir dinero prestado. México para ese entonces ya había perdido Texas, ese es otro temazo, ¿no? Ok. Hablar de Claro, la guerra de con Texas. Santa Ana. Sí, había perdido Texas y en todas las luchas que habíamos tenido, pues habían dañado propiedades de mexicanos, pero también propiedades de algunos franceses. Entonces el ministro francés en México, aprovechándose curiosamente que ya España dice México es independiente, entonces Francia dice, como ya no es de España, ya me puedo meter con él, ¿no? Está débil, acaba de perder Texas, Estados Unidos está encima de él, están quebrados. Digamos, llegó a aprovecharse un poco de la situación de México. Carroñero. Carroñero. Ideal, Y exacto. entonces dice, oigan, quiero un tratado de comercio en el que me dan todo y además presenta una queja de los supuestos daños absurda, ¿no? Se calcula en 600,000 pesos, pero 600,000 pesos En de ese aquel entonces, entonces, bueno. más los gastos de guerra. Claro. Y entre ellos, entre esos gastos de supuestos daños, había un pastelero francés allá por el rumbo de Tacubaya. En ese momento Tacubaya estaba fuera de la Ciudad de México, era una zona elegante de casas de campo, el arzobispo tenía su palacio ahí de verano, la alta aristocracia tenía ahí sus palacios. Y entonces en uno de esos dicen que algunos militares llegaron a una pastelería francesa y se comieron los pasteles. O sea, literal sí empezó todo por unos pasteles. Vamos a ver, fue uno de las reclamaciones. Ok. Y se llamó así porque era una reclamación de 20 y tantos mil pesos. O sea, si de 600,000 pesos que se habían dañado a los franceses, a los súbditos franceses, hablar de 20,000 pesos de Sí, también era pasteles mucho. era mucho dinero. Y por eso se llamó la guerra de los pasteles. El ministro francés no llegó a ningún acuerdo y se presentó al poco tiempo con 20 barcos en Veracruz y después con otros 20 barcos llegó a haber 60 barcos bloqueando toda la zona del Golfo de México. Wow. México en ese momento, su única salida de donde por un lado venían los impuestos de las aduanas, pero de donde se importaba era todo, porque el contacto con Estados Unidos y el contacto con Europa pasaba por Tampico y por Veracruz. Entonces literalmente nos tenían De todos lados. todos lados. Oye, Héctor, y algo que me impresiona muchísimo es que esta guerra duró un año. Sí, fue una guerra de baja intensidad, Sí. porque lo que hicieron fue bloquear. Al principio los franceses intentaron... Ese era el ataque, digamos, sí, ¿no? fue El bloquear bloqueo. todo, que era, es decir, ¿para qué disparar si los puedo matar de hambre? Hay que decir que los tejanos y Estados Unidos se portaron muy mal, porque entonces comenzó a entrar comida y artículos por Texas. Pero entonces Texas, que no quería meterse, le dijo a Francia, oye, mándanos aquí unos barcos para que termines de bloquear bien a a México, nada más déjanos salir a nosotros. Eso fue un acuerdo que tuvieron entre ellos. Sí hay una batalla muy importante y es el general francés intenta tomar Veracruz. Hay que recordar que en realidad el gran enemigo, el gran defensor patrio de México ha sido los mosquitos. ¿Qué quiere decir esto? No es Sí, cierto. que los mosquitos, hoy por hoy ir a la playa es muy padre, pero en aquel Claro. momento ir a la playa te jugabas la vida porque los mosquitos provocaban fiebre amarilla. Entonces, si tú te quedabas en el barco, el mosquito no llegaba. Pero especialmente los extranjeros, si bajaban a la playa, Los atacaban y había una mortandad. Entonces, Wow. casi no bajaban. Bajan y la verdad es que el general Santa Anna llega, defiende la plaza,
le vuelan una pata, una pierna, y luego va a enterrar, va a ser un entierro para su pierna. Sí, sí, sí. Y los franceses dicen, bueno, no regresamos, total, seguimos invadiendo, seguimos destrozando. El castillo de San Juan Ulúa, que se consideraba inexpugnable, resulta pues que ya no era inexpugnable porque las nuevas tecnologías lo habían destrozado. Y al final México tiene que ceder un acuerdo menos duro, no porque hayamos ganado, sino porque Inglaterra reclama y dice, espérense, no me están dejando a mí comerciar con México y yo quiero que los puertos me los dejen abiertos. Entonces Inglaterra dice, Francia, espérate, esto es de todos, este botín es de todos, convida, quítales el bloqueo y México comienza, pues paradójicamente, gracias a la intervención de Inglaterra, solo va a pagar una parte de lo que le habían pedido. De verdad es que, como lo platica, doctor, me imagino al pobre de México, de verdad indefenso, atacado por todos lados bueno, y vulnerable. O sea, ¿por qué fue tan importante justo esta guerra de los pasteles para México? Bueno, porque es como, yo creo que esta y la guerra de Texas es como el inicio de la decadencia de México. Es decir, Francia hace un intento de decir, a ver, ¿qué tan débil es México? Así como la guerra de Texas, Estados Unidos muestra, y entonces muestra que el país no se puede defender y que todo el siglo XIX, hasta incluso 1915, México va a ser continuamente invadido. Ahora vamos a quedarnos, si nos da un segundo, a quedarnos con un buen sabor de boca, ¿no? Y ¿qué era la pastelería francesa? ¿Cómo era? ¿Cómo era en ese entonces la Bueno, repostería? hay que entender que la repostería mexicana es muy distinta, está casi extinta. Los postres mexicanos son deliciosos, Sí. pero no hay pasteles mexicanos, ¿no? Los No lo pasteles había pensado, mexicanos claro. se llamaban, la pastelería mexicana, ya casi extinta, es un pan que se llama ante, mamón es la otra manera, y que se rellenaba de frutas, pero es otro tipo de postre. Y la pastelería francesa de ese momento era cremosa, con chocolate. El chocolate es mexicano, Sí. pero los Sí. postres mexicanos no llevan chocolate. Entonces la pastelería francesa era refinada, sofisticada, eran estos cuernitos que se llamaban croissants ya desde entonces, el mil hojas, era otro tipo de pastel. Digamos que la pastelería mexicana era mucho más seca, ¿no? No, lo que sucede es que era seca, pero se envinaba. Que es buenísima. pues buenísimo, Entonces, claro. no lo llevabas separado, sino lo envinabas. Lo que sucede es que esa pastelería prácticamente se ha acabado. Sí. Guerra de los Pasteles, un episodio trágico y Trágico. muy poco dulce. Sí. Sí, muy poco, Definitivamente. la verdad, así como lo cuenta, pero muchísimas gracias, doctor. No, pues,